casándonos con el rico de la iglesia o con el rico del barrio vamos a solucionar los problemas, o con la chica más bonita, o estudiando tal carrera, etcétera, 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 cuando podemos estar con alguien pero seguir con el mismo problema, porque de seguro el problema no está con la persona, en la persona que está a tu lado, sino el problema puede estar en ti mismo. Santiago capítulo 3 habla el Señor, verso 2, y dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, diga conmigo, en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense esta comparación. Habla de perfección, pero también habla de control. Habla de perfección y habla de control. La religiosidad o la iglesia tradicional evangélica hablaba que perfección era santidad, no pecar, no fallar. Eso es un hombre perfecto, no peca. Y la Biblia es clara y dice: 7 veces caerá el justo y Jehová 7 veces lo levantará. David fue un hombre que pecó y fue un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Le quiero hacer esa diferencia y que entienda que perfección, Dios habla y dice, es un hombre, es un varón perfecto, aquel hombre que no ofende con palabra, o sea, que controla, que tiene control, porque la Biblia ahí en la parte de abajo dice, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Usted refrena su lengua, usted es capaz de parar lo que sea. Y eso es lo que quiero enseñarle, y eso es lo que Dios quiere darnos un cuadro bíblico de eso. Porque lo que yo entiendo aquí en este verso 2 encuentro un principio maravilloso. Dice aquí: si alguno no ofende en palabra, este es un hombre, es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Sabe qué significa refrenar todo su cuerpo? Significa gobierno. O sea, lo que Dios está diciendo en el verso 2 es que si te refrenas, si te controlas, si aprendes a hablar, si buscas la perfección, te voy a entregar mucho más de lo que ya tienes. Te voy a dar mucho más. ¿Ha conocido usted gente que sin nada son mal hablados, son humilladores, son aduladores, mienten, dominan, etcétera, etcétera, etcétera? Imagínese donde le fuera otorgado más de lo que tienen. ¿Cómo se volverían? ¿Cómo se volvería usted con más poder del que tiene? ¿Controlaría sus emociones? Usted podría dominar todas sus cosas, pudiendo comprar todo lo que quiera comprar, ir a donde quiera ir, hacer lo que quiera. Necesitamos perfección. Usted le ha pedido, y yo le veo una cara a usted de pedirle tantas cosas a Dios. Y usted tiene que verme la mía, porque todos los días le pido al Señor algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el día que usted venga a la iglesia, ¿cuántos están en alma, cuerpo y espíritu acá? Ok, el día que usted venga a la iglesia y no le pida nada a Dios, usted le está diciendo a Dios en su cara que no necesita a Él. Esta gente está redormida. ¿Ustedes me entendieron? Le voy a volver a repetir. El día que usted se presente en sus atrios, como hoy, no levante manos, no adore a Dios, no agradezca a Dios y no le pida a Dios, Dios va a decir: este que se cree, tendrá mucha. ¿Qué se cree este empresario que todo lo tiene, que se lo he dado por gracia? Él algo me debe pedir, sé que me necesita. ¿Sabe qué dijo Salomón, siendo el hombre más rico y más poderoso del mundo en su época? Vanidad de vanidades. Sin Dios nada podemos hacer. Hoy tiene tu boca que hacer una petición a Dios. Decirle: Señor, te anhelo y te deseo tanto, pero guarda mi corazón de no poner la mirada en los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Lo que quiera pedir, pero pida algo, porque ahí es donde se aplica la creación. Pide y te daré. Amén. Creo que Dios le está hablando en esta mañana. Dios busca la perfección para entregar gobierno. ¿Cuál ha sido los problemas de nuestro gobierno?
que sin justicia no habrá paz. Y estamos buscando hombres perfectos cuando hombres perfectos no existen. Es más, aún el necio cuando se calla le es tomado ¿por qué? Por sabio, dice la palabra. Si usted cree que este país va a cambiar porque Duque va a ser el presidente, está perdido. Y si cree que este país va a cambiar porque Petro va a ser presidente, está todavía más perdido. No le estoy diciendo que todo, que pues, no, o sea, se me chispoteó, pero ya. O sea, yo voy a votar por el mío, pero no, ¿lo identificó? No, bueno. Y prometí que no me iba a meter en política. No, no es por molestar, o sea, con todo el respeto, sea usted aquí o sea aquí, ni uno ni el otro va a cambiar este país. Pero yo voy a votar, obviamente. Pero lo que me refiero es que mi esperanza no está en un hombre. Si usted está esperando que un partido político le arregle el problema, está en problemas. Mi esperanza y la última palabra sobre esta nación, sobre el avivamiento, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, viene de parte de Dios. Y yo estoy seguro de que Dios lo va a cumplir. Sea el presidente que sea, a usted y a mí el Señor nos tiene apartado para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo lo creo. Más levante su mano de derecha y diga yo lo creo. Y mire la persona que tiene a su lado y diga tú deberías creerlo. Amén. Bueno, ahora sí, menos. Santiago capítulo 3, en el verso 13 en adelante, comienza el Señor haciendo un cuadro bíblico de la lengua y comienza diciendo lo siguiente. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Aquí está la representación de esta silla de caballo. Y dice aquí en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo ¿qué? Su cuerpo. Los que hemos montado por caballo sabemos que el caballo, por grande que sea, por poderoso, cuando le ponen ese freno y usted da, bueno, un caballo obediente obviamente, toma la dirección que usted desee, si quiere parar, si quiere ir, si quiere venir, si quiere hasta echar reversa. O sea, tienen hasta reversa los caballitos. Ok, hay cosas en tu vida que si no comienzas a controlar tu manera de hablar, no van a tener reversa. Ahora me llama mucho la atención porque dice aquí, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan. Y hay algunas cosas, leyes, políticas de Dios, principios de Dios que simbolizan frenos para ti y para mí. Que tenemos que aprender a tener control porque Dios es la manera que Dios o que le podemos demostrar a Dios obediencia. No sé si me estoy haciendo entender. Hay cosas que no se deben decir. Hay momentos donde no se debe hablar. Hay momentos donde es mejor callar y esperar la perfecta voluntad de Dios. Hay momentos que no se deben discutir. Hay cosas en las cuales no debemos comprometernos porque terminamos siendo deudores del hermano al cual le dijimos, le prometimos, le juramos o pactamos. Pero aquí el Señor está hablando del ejemplo de ese caballo. Dice aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así que todo su cuerpo. Yo veo aquí un principio impresionante, iglesia. El caballo en la Biblia significa fortaleza física. Cuando la Biblia habla del caballo, fuerza, está hablando de fuerza física. Es fuerza física. Y me llama mucho la atención porque lo que el Señor está diciendo por medio de Santiago es que no importa cuán fuerte sea un caballo, no importa cuán grande sea un caballo, no importa qué tantas, por eso las fuerzas de los carros, de los motores, los caballos, lo comparan con caballos de ¿qué? De fuerza. No importa qué tan grande sea tu caballo económico, tu caballo emocional, tu caballo espiritual o tu caballo físico, no importa. El freno, diga conmigo el freno, una pequeña pieza en la boca, ¿en dónde preciso? No lo puso en la cabeza, lo puso fue en la boca. Eso no es casualidad, eso es un propósito y un principio de Dios.
Lo puso ahí. No importa qué tan grande seas, el freno controla todo el cuerpo o todo aquel gran animal. Ahora, aquí hay un principio que quiero regalárselo. Lo que está diciendo el Señor es que tu boca o con nuestra boca controlamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Cuando tenemos control en nuestra boca, controlamos todas las equivocaciones que podemos llegar a tener. Controlamos a los hijos. Es más, la corrección quizás, muy seguramente, llegó a la instancia de la corrección física debido a que hemos perdido o llegamos a perder control en nuestra boca. Cuando usted ve un hijo criado, un hijo no necesita 3 envionazos de gritos para que obedezca. Con una buena orden, el hijo obedece. Porque definitivamente es mucho mejor prevenir que corregir. ¿O no? Exactamente Dios es lo mismo contigo y conmigo. No necesitamos caernos para ser levantados, aunque 7 veces caerle justo, Jehová 7 veces nos levantará. Lo que necesitamos es aprender a escuchar con una orden lo que Dios nos quiere. Porque la boca de Dios, cuando se abre, la boca de Dios crea inmediatamente. Es más, cuando Dios abre su boca es para bien y muchas veces para castigo también. Ahora, iglesia, un freno controla todo el animal. O sea, lo que está diciendo Santiago es que lo que controla nuestra boca controla todo el curso de nuestra vida. Por donde hables o lo que hables, así mismo será el curso de ¿qué? De tu vida. Si hablas negativamente, todo, diga conmigo, todo es negativo. Porque de una fuente, no, de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y estás donde estás no porque haya sido la voluntad perfecta de Dios. En algunos casos quizás la voluntad permisiva de Dios, pero en la mayoría de casos, si es un estado, es una ocasión, es una circunstancia negativa, fue porque nuestra boca nos llevó allá. La Biblia dice, se lo enseña hace 8 días, de toda palabra ociosa daremos cuentas a Dios. Y las palabras son eternas, si usted no lo sabía. Las palabras no pasan, son eternas. Entonces, lo que yo entiendo es que cuando lo que controla nuestra boca, controla todo el curso de mi vida, es que si tú estás diciendo mañana seré mejor, mañana serás mejor. ¿Con Petro o con Duque? Mañana tú y yo seremos mejores. Yo quiero que se lo declare, por favor, porque en su boca hay vida. Dígale a la persona que tiene a su lado, mañana tú serás mejor. ¿Lo creen? Yo lo creo. Control. Primer palabra en esta mañana, control. Diga conmigo, control. Controla tu boca. Vas a direccionar tu vida. No podemos ir como esa plumita que se lleva el viento, que hoy dicen verde, hoy dicen rojo, hoy dicen es bueno, mañana dicen es malo. No, toda la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, no se contradice, siempre es la misma. Cuando no tenemos control, terminamos llamando lo malo bueno y lo bueno malo. Terminamos llamándolo a lo santo impuro y a lo santo puro y a lo impuro santo. Y es un tema que está minando el corazón de nuestra vida. ¿Y qué ha pasado? ¿Has perdido el control? No, pastor, perdí el control de las finanzas, estoy endeudado. No, perdiste el control de tu boca. Porque el Señor compara el freno con tu vida y con mi vida. La boca que tiene que ser frenada, Él lleva el control. Por eso comparó e hizo una conexión perfecta entre la boca y el corazón. ¿Quiere conocer a esa persona? Déjelo hablar, déjelo expresar, déjelo mirar, déjelo que Él abra su boca, porque ahí conocerá el estado de su corazón. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo, control. Quiere tener
un mejor destino de su vida, controle. Dios quiere entregar poder en estos últimos tiempos a su pueblo. Porque yo no entiendo, yo me terqueo cuando la palabra de Dios dice que Él quiere que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, sal para el mundo. Yo digo, Señor, pero ¿cómo puede alguien llamarse luz para las tinieblas cuando están en más tinieblas que los mismos que están en las tinieblas? ¿Cómo podemos hablar de bendición cuando estamos llenos de maldiciones generacionales sobre nuestra vida? ¿Cómo podemos hablar de abundancia cuando la misma abundancia no aplica en ti y en mí? ¿Cómo podemos hablar de que Dios puede sanarte cuando tú vives más enfermo? Algo está pasando. Y pienso que lo primero que cambia cuando llegan los momentos difíciles es la manera en que hablamos. Podemos estar parados en la misma casa, en el mismo trabajo, en la misma circunstancia, con el mismo hombre o con la misma mujer, pero comenzamos a hablar mal o contrario a lo que es. Porque esa pequeña lengua, esa manera de hablar, controla. Escúcheme bien, controla. Ahora Dios la sube de dimensión. Primero, el primer principio, diga conmigo, controla. Ok. El segundo principio que quiero enseñarle está un verso más abajo. Y también dice lo siguiente, dice aquí, mira también las naves. Hablaba de los grandes barcos. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas. Ya no hablo de control, hablo de ¿qué? Gobierno. Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Tremendo ese ejemplo, ¿no? Una nave grandísima, en ese entonces no eran tan grandes. Si Jesús hubiera visto las naves que hoy en día hacen los hombres, pues imagínense. Pero una pequeña nave que lucha contra vientos impetuosos, olas, tormentas, tifones y todo lo demás que sucede cuando en el mar se dice abrir la boca. El único que lo puede controlar es nuestro Señor Jesús, que calmó al mar y calmó la tempestad. O sea, que tu tempestad y mi tempestad solo puede ser calmada por la boca de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Si lo vas a aplaudir, apláudelo bien. Vamos. Me llama la atención, iglesia, que el Señor compara y dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, explico, por grande que sea el reto, por grande que sea el sueño que tengamos, por grande que sean las expectativas de nuestro país en este año, para nuestro país dependiendo de unas elecciones presidenciales, pero para los hijos de Dios dependiendo de este año de jubileo 2018, un año de promesas, cielos abiertos, cumplimiento de la palabra, avivamiento, multiplicación. Gracias a usted, al menos dígame amén. Lo que sea, eso depende de Dios. A grandes sueños, por más grandes sueños que tengamos, tiene que haber un gobierno en nuestra vida. Tiene que haber un timón, un pequeño timón que controle nuestra vida. Que sea no por vista, sino por fe. Y la fe se activa, la fe sin obras es muerta. Lo que está diciendo es que tenemos que aprender a hablar. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo usted y yo aprendimos a hablar? Primero aprendimos a ¿qué? Nosotros comenzamos a decir papá y mamá cuando comenzamos a escuchar esa palabra. Cuando comenzaron a decirnos venga, y comenzaron los niños y comenzamos como bebés a hablar y hablar y hablar, porque se desarrolló, del oído se desarrolla el habla. ¿Por qué no hablas bien? ¿Por qué no tienes grandes sueños, tienes un problema grande, una gran nave? ¿Por qué no? Porque el pequeño timón llamado lengua no está haciendo su efecto. Entonces, ¿qué pasa? Tu nave, tu vida, tu economía, tu salud, tu familia está siendo sacudida por impetuosos vientos, como lo dice la palabra, pero no hay quien comande esa nave. Entonces, cuando hay un barco que no tenga quien controle esto
Usted ve en las películas que cuando vienen esas películas donde muestran un barco que está siendo sacudido por las olas, siempre el capitán tiene control y uno diría que es como ilógico, semejantes olas, y él ahí controlando la nave. Pues déjeme decirle, cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida es cuando más tenemos que controlar nuestra manera de hablar. Porque es cuando el diablo primero nos tienta para hablar en contra de. Sea honesto conmigo, como seré honesto con usted. En los momentos difíciles, cuando comienzan esos vientos impetuosos a golpear nuestra economía, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, lo primero que soltamos es la lengua. Y es lo primero que deberíamos tener en control. Es lo primero. Vas a salir a trabajar, llovió, maldita sea, llovió, preciso. Me levanté con el hasta agurero, nos levantamos con la pierna izquierda o la pata, como quiera decirlo. Cuando eso no es de Dios. Es más, usted está tan aburrido y ve una obra y usted dice que si se pasa por debajo de la escalera, cuando pase lo que pase, la palabra de Dios nos dice, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo y eso, Jehová me va a recoger. Pero lo primero que soltamos en los momentos difíciles es la lengua. Por eso le estoy hablando del cuadro bíblico, porque su lengua y mi lengua es la raíz de nuestros problemas. Por eso este tema se llama la raíz del problema. Le estábamos echando la culpa a santos y pueda que tenga un pequeño porcentaje de culpa, pero le garantizo que la mayor culpa de su vida y de mi vida somos nosotros mismos. Toda causa tiene un efecto. Si el efecto es negativo, es porque usted es mal administrador de lo que sea. Dios le dio una gran nave. Yo sé que usted está cansado de darle a eso ahí, surcar esos mares grandiosos de la economía, grandes, impetuosos, y dele, y pedalee, y hágale, y dele aquí, por aquí, ¿cómo se llama? El remo, y reme. Cuando el Señor le dijo, venga, yo le quiero, para usted hay una gran nave diseñada, pero necesito que por grande que sea, necesito que usted la controle. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y quizás el dinero se convirtió en un gran mal para su vida en vez de un bien, aunque la promesa de Dios es que la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Está entendiendo, iglesia? Su lengua, su manera de hablar es el timón que, aunque pasen cosas malas y aunque el barco se sacuda para donde se quiera sacudir, usted y yo tenemos el control y tenemos que declarar lo que no es como si fuera. Que mañana nuevas son para usted y para mí, no necesitamos de más. Eso simboliza el verso número 4. ¿Lo está tomando? Y por último, dice aquí, aunque me llama mucho la atención, lo que entiendo es que, permítame darle me salté algo, la simbología de lo que el timón de un barco. Lo que significa timón del barco en la Biblia es fuerza decisiva, así le llama el hebreo, fuerza decisiva. O sea, que tengamos fuerza en la manera de cuando hablemos. Y cuando hablamos de fuerza, no hablamos de gritos, ni habla, porque el tono de voz es irrelevante para lo que yo quiero transmitir. Lo que estamos hablando es de que tengamos decisión de creer siempre en que lo que estamos hablando mañana será una realidad, aunque todo hable contrario a lo que está sucediendo. ¿Está conmigo? Entonces, el timón significa, me salté esa parte, pero es importante, fuerza decisiva. O sea, que estés decidido, pase lo que pase, a no cambiar tu manera de hablar. Aunque te venga la tentación y te digan, declara lo que le dijo la mujer a Job.
Cuando está en el peor momento, maldice y muérete. Ahora mire lo que dice más abajo. El timón, diga conmigo el timón. No, diga así, el timón. Haga el ejercicio. ¿Le da pena? Bueno, a mí no me da pena, pero el timón, su timoncito, o hay unos que tienen un timonzote así, pero su timón determina hacia dónde debe ir el barco. Escúcheme bien, esto no solo aplica para su vida. Mira, el Espíritu Santo no me quiere dejar salir de acá. Esto aplica también para los suyos. Si usted comienza a confesarle a ese hombre que ese desgraciado nunca va a cambiar, porque usted lo llama así, no lo llamo yo. Sí, porque si usted le dice, pues toda la vida ese hombre va a vivir lleno de desgracia. ¿Sí? Ese chino nunca va a cambiar. Ese chino nunca le cambió. Este negocio nunca va a dar. Este negocio nunca va a cambiar. ¿Me estoy haciendo entender? El timón determina hacia dónde debe ir el barco. Ahora, ¿cuál es el propósito del timón? Simplemente controlar, pero también no solo controlar o tener en control el barco, sino también llevarlo a puerto. ¿Usted cree que Dios quiere que toda la vida nos la pasemos llenos de olas y de vientos impetuosos y de tormentas? No. El único que puede dormir tranquilo y relajado en medio de la tormenta es Él. Y nosotros también, cuando le creemos, podemos descansar, pero no nos lo vamos a pasar toda la vida pues en eso. Eso no es de Dios pues. Toda la vida en problemas y en chicharrones, yo no creo que eso sea de Dios. Hay un tiempo para todo. Es más, el Señor estaba probando. ¿Qué le dijo el Señor cuando lo despertaron, cuando vino esa tormenta? ¿Qué le dijo? ¿Hombres de qué? De poca fe. Pero el timón tiene control, tiene gobierno, perdón, porque control era la parte del caballo. El timón tiene gobierno, pero la idea y la intención de eso es ir a puerto y no naufragar. Dios tiene es más, los pensamientos del Señor para su vida y para mi vida son más grandes de lo que usted mismo quiere para usted. Son mejores los pensamientos de Él, dice la palabra, que nuestros propios pensamientos. Pero Él nos dio algo llamado el timón, como ejemplo de que tenemos que tener gobierno, porque Él sí nos quiere llevar a puerto. Él quiere que descarguemos todas las bendiciones donde Él dijo que lleváramos la bendición. ¿Cuántos se han sentido mal cuando los invitan a un cumpleaños y usted no tiene para llevar el regalo? ¿Cuántos hemos preferido no ir? Bueno, si a usted le es difícil, yo que soy pastor de 500 miembros aproximadamente y me invitan promedio 2 o 3 veces a la semana a cumpleaños. ¿Cómo hago para comprar tantos regalos a la semana? No, sí, pero ya he bajado la dimensión de los regalos cada vez. Pero hay que llegar con algo a puerto. ¿Me hago entender, iglesia? Tu lengua es ese timón. Preocúpate por controlar este pequeño timón. La parte de cuán grande sea el barco, de eso se encarga el Señor. Lo que el Señor quiere decirte es que si tienes la capacidad para gobernar este pequeño timón, Él se encargará de llenar ese barco carguero lleno de bendiciones para ti y para mí, y las vamos a llevar a puerto, pase lo que pase. Amén. Y lo último, dice así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Cómo es? Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua, el Señor la compara con una chispa.
Es similar a este artículo que me prestaron. Es similar a esto. Está bien, todo está tranquilo, todo está calmado, pero de un momento a otro ella genera una chispa. Todo está tranquilo. Por eso la Biblia dice: la respuesta mansa ablanda la ira. ¿Sí? Y la lengua es como esa chispa que todo está en paz, pero de un momento a otro sale esa chispita y prende todo un bosque. Así lo compara la Biblia. Hay un aviso en uno de los parques naturales de nuestro país y fuera, que por lo general están en varios lugares. Ese aviso dice: únicamente usted puede evitar los incendios forestales. No dice que la naturaleza, sino le habla a usted y a mí. O sea que usted, si va a entrar a esos bosques naturales, usted y yo somos los que podemos evitar los incendios. ¿Sí? Y pienso que únicamente usted y yo somos los que podemos evitar los incendios de nuestra vida. Dios no es un bombero que siempre tiene que venir a apagar el incendio, ¿sí? Llámese como se llame. Aunque Él viene y lo hace, tarde o temprano, de pronto, no es que Él se quiera demorar, porque Él está en todo lugar, pero Él puede guardar silencio y puede dejar que se quemen algunas cosas, porque no hemos aprendido a controlar nuestra manera de hablar. Y la Biblia compara su lengua y mi lengua con esa chispa. Todo está calmado, pero una mala palabra prende todo un bosque. Y me llama mucho la atención porque ese aviso regularmente no lo leemos, pero ese aviso podemos traerlo al contexto de nuestra vida del día de hoy. Tienes un buen hombre, tienes una buena mujer, pero tu manera de hablar no es consecuente con lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Tu manera de hablar o mi manera de hablar no es consecuente con la bendición que Dios te ha dado. Hay gente que no maldice, pero hay gente que miente, es la misma vaina. Es igual de dañino. Hay gente que adula, exagera. Hay gente que a todo momento dice lo que Dios no le dijo que dijera. Hace lo que Dios no le mandó a hacer. Eso es tan peligroso como irse allí para el Majuy en tiempos de verano. Recuerdo que hace como unos 4 o 5 años nuestros cerros se prendieron tremendamente y fue durísimo, casi no lo controlan eso. ¿Por qué? Porque supuestamente alguien subió por allá. Eso es como llama, pirómanos. Ok. Quizás usted es un pirómano, espiritualmente hablando. Le gusta encender el fuego. Le gusta prender con una mala palabra. Es más, usted ahí sentado sabe que usted sabe qué es lo que le molesta a ella o a él, y a usted le encanta ese. Usted sabe que le incomoda a su hija, pero usted se lo restriega cada rato. Que le incomoda a su esposo, que le incomoda a su esposa. Y hago así esposa porque, ¿sí? Que le incomoda a su esposa. Yo no aplaudo. Todos los hombres. No, yo no aplaudo, yo no me meto en canal. Pero ahí la Biblia dice, mujeres simpáticas, la Biblia dice que la mujer rencillosa es como una gotera. Le voy a acabar esto a este señor que ven. Es como una gotera continua. Está hablando de palabras. Está hablando en nuestra manera de decirlo, cantaleta. Aunque yo conozco hombres más cantaletosos que las mujeres. Qué cosa tan horrible. Ahora, lo que está sucediendo y lo que está hablando el Señor para terminar es que existe una esfera espiritual en nuestra lengua y que nosotros atamos y desatamos la bendición conforme. A veces atamos la bendición porque expresamos lo que no debíamos expresar. Yo recuerdo, yo también fui ratón de iglesia y yo recuerdo que estaba arreglando una cosa a mis 14, 15 años. Estaba arreglando una altura más o menos a ese y me caí. Estábamos colocando, el pastor estaba ahí, estaba un líder también, y me caí, y de esa altura yo caí sentado.
a mis 15 años, ¡tac!, yo sentí algo en mi espalda. Estaba en una época rebelde, complicado, y llegué a casa y en eso hubo una campaña, oraron por mí, y llegué a la casa y estaba en esa época donde uno es muy contestón, muy mal hablado, y mi mamá, en medio de su amor y de su sentimiento de madre y ser una mujer de Dios, me dijo: hijo, no te preocupes, Dios te va a sanar. Es más, creo que me declaró en futuro, me dijo: Dios ya te sanó, presente y futuro. Y yo estaba caliente así, de esas cosas, estaba comiendo de que cuentos de Dios que me va a sanar. Así, yo no deshace esa palabra, y ha sido el único problema que he tenido físicamente durante muchos años, un problema de espalda, y he tenido que entrar en tratamientos. Y yo confieso y activo la palabra de mi mamá. Es más, un día le dije a mi mamá: mamá, ¿se acuerda, tata? Y mi mamá se acordó y me dijo: por favor, puedes volver a orar, porque necesito desbloquear lo que yo mismo en un momento de ira bloqueé. Soy víctima de mi propio invento. Y ahí es donde tenemos que tener el control, porque la Biblia dice un poco más abajo que la lengua termina siendo como un veneno. Le llama veneno, literalmente. En un texto ahí, en el texto 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 8, ¿verdad? Es un veneno. Tu lengua mal administrada. La última para que me lo prestó. Es un veneno. ¿Qué es un veneno? ¿Para qué se le dan los venenos a las ratas? Para que se mueran. Muchas cosas en tu vida y en mi vida están muertas por el veneno de nuestra propia lengua. Porque nosotros mismos hemos atado nuestra economía, nuestras relaciones, nuestros familiares, nuestros hijos, iglesia. ¿Hay alguien acá? Y en esa mañana lo que el Señor quiere decir es que Él tiene grandes sueños para tu vida y para mi vida. Tiene un gran barco, pero por grande que sea ese barco, si no tiene quien controle ese barco, su barco puede terminar naufragando. Aquí hay personas, esta iglesia tiene una característica: somos demasiado soñadores. Nos gustan las cosas grandes, nos gustan los buenos lugares. Más de la mitad de la iglesia, una está por allá en un retiro y otra gran parte está viajando. Me mandan fotos: pastor, Dios le bendiga, y hay una foto en bikini en severo yate, y uno aquí en los trancones de Bogotá el sábado. Le gustan las cosas grandes. Y sabe algo, allá mismo Dios le está hablando y la está bendiciendo, los está bendiciendo. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Si Dios es un Dios de descanso. Y Dios tiene tantas cosas para meternos allá en ese barco: esperanza, vida, perdón, amor, restauración, sanidad, inventario para poder dar, porque siempre será más bienaventurado dar que recibir. Pero necesitamos definitivamente tomar control. ¿Para qué estás pidiendo más hijos si tienes uno y no lo puedes controlar? ¿Para qué le estás pidiendo al Señor una empresa si eres el peor de los empleados? ¿Para qué? Si la Biblia dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Para qué le pides ministerio a Dios si tu principal ministerio es tu familia? ¿Para qué le pides gobierno a Dios si la Biblia dice que el que no gobierna a los suyos no gobierna la de los demás? ¿Para qué?
¿Para qué pedirlo? ¿Para qué nos vamos a enchicharronar con eso? ¿Para qué nos vamos? Si no tienes la suficiente fe, mejor quédate empleado, recibes tu quincena, tu mínimo, y estás en menos problemas. Si vas, porque la bendición de Dios va a añadir problemas. ¿Cómo así, pastor? No añade tristeza, pero los problemas van a venir. Ayer le di una conferencia al grupo que tenemos allá, a la primera parte del grupo, sobre los pozos, y lo llevé a un lugar donde hay unos pozos muy lindos, y le hablaba de los pozos que Isaac tuvo que volver a abrir, que su padre ya había abierto. Pero los filisteos, en envidia, escuche bien la palabra utilizada bíblicamente, Génesis 26 algo, bíblicamente habla de la envidia. Cerraron los pozos de Abraham por envidia. Isaac tuvo que volverlos a abrir. Entonces, si vas a pedir bendición y no tienes fe, mejor no te metas, sales menos aporreado. ¿Sabías eso? Entonces ahí es donde tenemos que analizar eso. Aunque la bendición de Dios no añade tristeza, y Dios tiene muchos pozos para abrir. Y les ponía este ejemplo: entre Abraham y Jesús hay casi 4,000 años. Abraham abrió unos pozos, les puso unos nombres. Isaac, en el tiempo de más hambruna, dice la Biblia textualmente, hubo hambre en Israel. Isaac fue y abrió, encontró en Gerar los pozos de su padre y los volvió a abrir. Después de Abraham, después de ese momento de Abraham a Jesús, hay 2,000 y algo años. Perdón, entre Abraham y nosotros, perdón, hay 4,000 años. Pero entre Abraham y Jesús hay 2,000 y algo años, 2018 años más o menos. Y Jesús, dice la Biblia que Jesús tuvo cansancio y fue y descansó en el pozo de Jacob. Tomó y bebió agua del pozo de Jacob. Volvamos atrás. Los patriarcas del pueblo de Israel son Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, de la descendencia de Judá, viene el rey David, Salomón, Jesús. O sea que 2018 años atrás, Jesús todavía tomaba y descansaba de lo que aquel hombre llamado Abraham hizo. Su padre Abraham, como le llama el pueblo de Israel. 4,000 años después, 4,030 años casi después, a la fecha de hoy, de entre ese episodio a hoy, Israel, la hija, la niña de los ojos de Dios, todavía sigue bebiendo de lo que hicieron sus padres. Y más que haber sido grandes físicamente, tuvieron una boca llena de Dios. Porque David, de donde salió Jesús, de la descendencia de Jesús, David, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, pecó, pero David sabía hablar ante Dios. No sé si me estoy haciendo entender. O sea que lo que usted está haciendo hoy, hablando hoy, puede representar, si no Dios no ha venido y si la tierra no ha sido redimida, porque aunque la Biblia dice que ella clama por su redención, y si Cristo no ha venido a llevarse su iglesia a las bodas del Cordero, usted no sabe lo que usted está sembrando hoy. Quizás usted ni yo lo veamos, pero mañana nuestras generaciones lo pueden ver. Isaac abrió los pozos de su padre, Jacob también, Jesús bebió de ahí. Descendencia, iglesia, bendición. Quizás usted y yo no nacimos en la mega cuna de oro, pero en su boca y en mi boca hay vida, palabras de vida. Y usted y yo podemos construir un escenario diferente si aprendemos a tener freno en ella, a controlarla, a tener control, gobierno.